Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva de La Biología Tarea Libre y ahora vamos a ver circulación en plantas, en animales y sistema circulatorio en humanos. Ahora vamos a ver circulación en plantas. Para empezar, genios, recuerden bien esto. En las plantas la circulación tiene por objetivo 1. Transportar el agua, 2. Transportar los productos de la fotosíntesis, es decir, la glucosa, la fructosa y la sacarosa. 3. Transportar las sales o si quieres los solutos que se absorben del suelo. La pregunta es, ¿cuál es la estructura de la planta encargada justamente de absorber estos solutos? Esa es la raíz. Sí, la raíz va a absorber los solutos o las sales, como quieras llamarlo, y el agua que están en el suelo. ¿Cómo? A través de una estructura llamada pelos absorbentes. Los pelos absorbentes forman parte de la epidermis de la raíz. A la epidermis de la raíz también se le va a llamar rizodermis. A continuación viene la corteza. La corteza es todo este tejido que está aquí adentro y está formado por parénquima. ¿Ya, genios? A continuación viene una capa que es muy importante. A esta capa se le va a llamar endodermis. ¿Estamos, genios? Entonces mira las capas de la raíz. Epidermis, corteza y endodermis. Esto que está acá se va a llamar endodermis. La endodermis se caracteriza por ser una capa de células que presenta paredes engrosadas de manera desigual. Por eso se van a ver como si fueran herraduras las paredes celulares. A ese conjunto de paredes celulares engrosadas se le va a llamar banda de Caspari. Nunca se olviden de eso. Por eso recuerda bien, la banda de Caspari se encuentra en la endodermis. La banda de Caspari se encuentra en la endodermis. No se olviden, la banda de Caspari va a estar en la endodermis. Ahora, ¿cuál es la función de la banda de Caspari? La banda de Caspari va a actuar como un osmómetro, es decir, va a regular el paso de agua. ¿De dónde? Desde aquí afuera, que es el suelo, hasta aquí adentro. Aquí adentro yo que voy a encontrar al xilema. ¿Te has dado cuenta? Entonces, para que no entre el agua de frente, alguien tiene que regularlo. ¿Y quién lo va a regular? La endodermis. Pero recuerda que parte de la endodermis exactamente la banda de Caspari, que son las paredes celulares. Entonces, una vez más, las capas de la raíz de afuera hacia adentro son rizodermis, corteza, formado por el parénquima, y la endodermis. Ahora, en el centro yo que voy a encontrar al xilema y también al floema. ¿Ya, genios? Ahora, para que el agua entre, puede recorrer dos caminos. ¿Esos caminos cuáles son? O el apoplasto o el simplasto. Repito, para que el agua entre, puede recorrer dos caminos, o el apoplasto o el simplasto. El simplasto es el camino que recorre el agua a través de las células, ¿sí? Pasando célula por célula. ¿Vieron la idea? El agua entra por el pelo absorbente, atraviesa una célula, otra célula, otra célula, luego atraviesa la endodermis. Pero recuerda que no la atraviesa en cualquier lugar. Va a atravesar justo en esas células que van a tener la pared delgada. Ya, tetrápodos, espero que no se olviden. Y una vez que llegan al centro del agua, va a pasar por el xilema. ¿Estamos, genios? Una vez que llega al centro, es transportado por el xilema el agua. Ahora, date cuenta que en el simplasto, el agua atravesó célula por célula, uno por uno. Ahora yo soy profe, ¿y cómo puede pasar a través de las células? Fácil, porque recuerda que en las paredes hay unos agujeros llamados plasmodesmos. Los plasmodesmos les permiten al agua pasar de una célula a otra, hasta llegar hasta el xilema. Ya, genios. Ahora, el otro camino se va a llamar apoplasto. En el caso del apoplasto, miren el detalle. Espero que se note bien el detalle. El agua no pasa atravesando las células, no. El agua, llega hasta el xilema por el espacio que queda entre las células. Dense cuenta de este detalle. No todo está completamente lleno, hay espacios vacíos. Y el agua que atraviesa por esos espacios vacíos va a recorrer un camino llamado apoplasto. ¿Cómo es este camino? Recuerda que este es el suelo, pelo absorbente, espacio entre las células, atraviesa la endodermis. Recuerda que no por cualquier célula, sino por la parte donde tiene las paredes delgadas. Y llega al xilema y es transportado. Sencillo, ¿sí o no, genios? Nunca se olviden el dato de siempre, que la endodermis actúa como un osmómetro.
Un dato adicional es que en la endodermis encontramos acuaporinas. Las acuaporinas son canales proteicos encargados de transportar el agua mucho más rápido. Estamos genios. Entienden, el agua va a entrar por ósmosis. Eso no tiene nada extraño para ustedes. El punto es esto. Que si solamente utilizaría la ósmosis como mecanismo para que el agua llegue desde el suelo hasta el xilema que está en el centro de la raíz, sería demasiado lento. Entonces utiliza justamente a estas acuaporinas para acelerar el paso del agua desde el suelo hasta el xilema que está en el centro de la raíz. Recuerda, acuaporinas que están en la endodermis de la raíz. Algo que tampoco debes olvidar es que el transporte de los solutos, las sales como el sodio, el potasio, es por transporte activo, mientras que el agua atraviesa siempre por ósmosis. Nunca se olviden, ese es el datazo siempre de esta parte. A ver, genios, miren esto. El recorrido del agua va a ser así. Pelo absorbente, que está en la epidermis, la corteza, formado por parénquima, y no te olvides que luego atraviesa la endodermis. Estamos con la banda de Caspari y finalmente va a llegar al xilema. Acuérdate que en la endodermis encontramos las famosas acuaporinas y que las sales o los solutos, como tú quieras llamarlo, recorren de célula en célula a través del transporte activo. No se olviden. Ahora, una vez que el agua llega al xilema, la pregunta es, ¿cómo es transportada? El proceso, el mecanismo por el cual el agua se transporta se va a llamar transpiración-cohesión. ¿Ya, genios? Transpiración-cohesión. ¿Por qué cohesión? Mira, porque todas las moléculas de agua están unidas unas a otras por medio de los famosos puentes de hidrógeno. Como las moléculas están unidas, forman una larga cadena, donde cada molécula actuaría como un eslabón. ¿Estamos genios? Entonces, si las moléculas de agua forman una larga cadena, si yo jalo a esta, todas suben. Si jalo la otra, todas suben. Mientras más jalo los eslabones, más van subiendo las moléculas de agua. Ahora, pero para que lleguen hasta la hoja, tienen que subir por un tubito. Y ese tubito se va a llamar xilema. Ahora, si bien es cierto que la cohesión explica cómo es que el agua sube, pero no es toda la respuesta. Aparte de la cohesión, las moléculas de agua también tienen adhesión. Hay una diferencia. Cuando se une una molécula de agua con otra molécula, se llama cohesión. Cuando se une una molécula de agua a otro tipo de cosa, eso se va a llamar adhesión. Recuerda, atracción entre moléculas, cohesión. ¿Estamos? Molécula de agua con otra cosa, adhesión. Entonces, las moléculas de agua están unidas por cohesión y las moléculas de agua se unen a las paredes del xilema por adhesión. Las moléculas de agua unidas entre ellas por cohesión y unidas a las paredes del xilema por adhesión. Y luego poco a poco van subiendo. Cuando llegan a la hoja, las moléculas de agua van a salir al exterior. ¿Por qué? Porque el calor hace que el agua se evapore. Cuando las moléculas de agua se evaporan de lo que estaban en la hoja, se van a la atmósfera. Y conforme se van a la atmósfera, van jalando a las otras moléculas. Ahora, ¿por dónde es que salen estas moléculas de agua en forma de vapor? Por los estomas. Recuerda que en la epidermis de las hojas había los estomas, que son aberturas. No se olviden, tetrápodos, tetrapoditas. Ya, genios. Ahora, ¿qué más tienes que recordar? A esta evaporación que ocurre en la hoja se le va a llamar evapotranspiración. No se olviden, evaporación en la hoja, evapotranspiración. Ya, genios. Y una vez más, no se olviden que el mecanismo para que el agua ingrese a la raíz es la ósmosis. El mecanismo para que los iones, las sales, los solutos ingresen a la raíz, transporte activo. Jamás se olviden de eso. Todo esto se va a llamar transpiración-cohesión y esto explica, recuerda, cómo es que el agua asciende por el xilema. Ahora vamos a ver el transporte por el floema. Esto de acá es importante porque nos va a explicar cómo es que el agua desde la hoja, lleva la glucosa y va hasta el depósito, que en este caso va a ser la raíz.
Yo sé que cualquiera va a decir, profe, pero fácil, el agua baja por gravedad y ahí jala la glucosa. Aparentemente esa es una respuesta, ¿no? Y tiene sentido hasta cierto punto. Pero el problema es que el flujo de agua con glucosa es demasiado rápido como para ser explicado solamente por la gravedad. Entonces tiene que haber un mecanismo adicional. A todo ese mecanismo se le va a llamar flujo por presión. Flujo por presión. Mira el detalle. En la hoja se forma la glucosa en la fotosíntesis. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, esta glucosa va a entrar al floema por transporte activo. Recuerda que el transporte activo va de menor concentración a mayor concentración. ¿Ya? ¿Qué más? Una vez que la glucosa está en el floema, una vez que la glucosa se carga en el floema, se va a convertir acá en un medio hipertónico. El floema se convierte en medio hipertónico. ¿Y cuál va a ser el medio hipotónico? El xilema. ¿Te diste cuenta? A la altura de la hoja, el floema es hipertónico porque la glucosa entra por transporte activo y el xilema es hipotónico. Y tú ya sabes, el agua se va a mover siempre de hipotónico a hipertónico. Y el mecanismo por el cual el agua se mueve de hipotónico a hipertónico va a ser la ósmosis. ¿Estamos? Entonces mira, la glucosa entra desde la hoja hasta el floema, desde la hoja hasta el floema. Una vez que entró toda la glucosa, esto se vuelve hipertónico. Entonces el xilema que está al costado se va a volver hipotónico. Y por eso el agua va a entrar del xilema hacia el floema, por un mecanismo llamado ósmosis. Como el agua está entrando todo el tiempo por ósmosis, eso va a empujar a toda la savia hacia abajo, junto con la glucosa. ¿Viste? ¿No ves que estoy metiendo glucosa, glucosa, glucosa? Entonces, esto todo el tiempo va a ser hipertónico. Por lo tanto, el agua va a estar entrando del xilema al floema. ¿Viste? La glucosa va de la hoja al floema y el agua va del xilema al floema. Entonces el agua, ese flujo de agua del xilema al floema empuja todo hacia abajo. Hasta llegar a ¿dónde? Al depósito. ¿Por qué he puesto depósito y no he puesto raíz? Por una sencilla razón. Que no siempre el depósito es una raíz. En algunos casos el depósito es el tallo. Como por ejemplo en los tubérculos. Los tubérculos, date cuenta, son tallos que son subterráneos y almacenan nutrientes. Entonces, le he puesto depósito porque puede ser o bien raíz o puede ser o bien tallo. Una vez que toda esta agua ha descendido, empujada por el agua que entra por ósmosis, llegamos al depósito. Entonces, la glucosa va a entrar nuevamente al depósito por transporte activo o transporte pasivo, de acuerdo a la concentración. Pero recuerda siempre, el agua siempre se va a mover por ósmosis. Una vez más, el agua por ósmosis y la glucosa por activo o por pasivo. Entonces recuerda, de la hoja al floema, la glucosa transporte activo. Y del floema al depósito, ¿qué cosa será? Activo o pasivo, de acuerdo a la concentración. ¿Ya, genios? Espero que no se olviden. Del xilema al floema, el agua pasa por ósmosis, no se olviden. Del floema al depósito, el agua también pasa por ósmosis. Esto es sencillo, ya, genios, esto es sencillo, pero tienen que repasar porque tranquilamente viene esto. Ahora vamos a ver la circulación en animales. En animales, recuerda, la circulación tiene por objetivo 1. Transportar gases. 2. Transportar nutrientes. 3. Transportar desechos. No se olviden, desechos. Desechos nitrogenados como la famosa urea, ácido úrico y amoníaco. 4. En algunos casos, si el animal es muy grande, el sistema circulatorio también transporta el calor. No se olviden de eso. Por ejemplo, en nuestro caso, la sangre va a transportar el calor desde el centro de nuestro cuerpo, donde están los órganos vitales, hacia las extremidades. Ya, genio. Ese es un detalle muy importante y una función muy poco conocida de la sangre. Vamos, genios. La circulación. Básicamente hay dos tipos. No especializada. Si digo no especializada, significa que no hay ni corazón, no hay vasos, no hay nada. Ahora, cuando es no especializada,
el intercambio de gases, el intercambio de nutrientes ocurre por difusión, no se olviden. Además, las estructuras, o en todo caso el aparato o el sistema encargado de transportar los gases, los nutrientes, va a ser el aparato o sistema digestivo. Recuerden, cuando no hay aparato circulatorio, cuando no hay sistema circulatorio, el que se encarga de transportar los gases, los nutrientes y los desechos va a ser el sistema digestivo. ¿Ya, genios? ¿Quiénes tienen circulación especializada? Es decir, difusión, sistema digestivo se encarga de todo, ¿ya? Y no tienen circulatorio. ¿Quiénes hacen eso? Poríferos, coelenterados, platelmintos y nemátodos. Recuerda que poríferos son las esponjas. Coelenterados son las medusas y malaguas. Platelmintos son los gusanos planos. Y nemátodos son los gusanos redondos. Espero que no se olviden de eso. Ahora, circulación especializada es cuando ya hay órganos. Órganos como cuáles, por ejemplo, corazón, vasos, estamos genios, capilares. Ahora, la especializada puede ser de estos tipos. Circulación abierta. Se dice circulación abierta cuando el fluido sale del sistema circulatorio para bañar a los órganos. ¿Quiénes tienen eso? Todos los moluscos excepto los cefalópodos. Recuerda que cefalópodos son el pulpo, el calamar, la pota. Y los artrópodos. Recuerda que artrópodos son insectos, arácnidos, crustáceos. Circulación cerrada. Se llama cerrado porque el fluido no sale del sistema. Siempre va a estar en el sistema, encerrado. Nunca sale ni del corazón ni de los vasos. Está girando, está circulando dentro del corazón, dentro de los vasos, ¿ya? Pero no baña a los órganos. Circulación cerrada tienen los cefalópodos y los anélidos. Cefalópodos ya te dije quiénes son. Y los anélidos, recuerda, son los gusanos anillados como la lombriz de tierra. Ahora viene circulación cerrada simple. Circulación cerrada simple lo tienen los peces. Para empezar, cerrado tú ya sabes por qué. Simple. ¿Por qué simple? Porque solo da una vuelta, ¿ya? La sangre pasa una vez por el corazón. Eso te voy a mostrar después. Y también circulación cerrada doble. Cuando es doble, cuando tiene dos vueltas o dos circuitos o pasa dos veces por el corazón. ¿Estamos genios? Muy bien. Ahora, si es circulación cerrada doble, puede ser incompleta o completa. Cuando es incompleta, cuando hay mezcla de sangres. ¿Ya, chicos? La sangre arterial con oxígeno se mezcla con la sangre venosa con poco oxígeno. ¿Estamos? Entonces, anfibios y reptiles tienen circulación cerrada, doble, incompleta. En el caso de las aves y mamíferos, no hay mezcla de sangres. La sangre arterial con oxígeno no se mezcla con la sangre venosa con poco oxígeno. ¿Queda la idea? Entonces, aves y mamíferos tenemos circulación cerrada, doble y completa. No se olviden. Ahora, acá vamos a ver el fluido circulante. Ya hemos visto que habían varios tipos de circulación, pero también hay líquidos que circulan. Esos líquidos, esos fluidos pueden ser hemolinfa, hidrolinfa, sangre y también linfa. No es lo mismo. Yo sé que la palabra linfa se repite varias veces, pero no es lo mismo. Hemolinfa está en invertebrados. ¿Ya, genios? Hemolinfa es el fluido que circula en invertebrados. ¿Qué pigmento presenta? Hemocianina. ¿Hay más pigmentos? Sí, hay más pigmentos. Pero la hemocianina es el más común. Recuerda que la hemocianina posee cobre y por eso es de color azul. En el caso de los equinodermos, la cosa ya cambia. Los equinodermos son los únicos que presentan hidrolinfa. La hidrolinfa, recuerda, es agua. Literalmente, los equinodermos cogen el agua de mar y esa agua de mar circula por su cuerpo. Profe, ¿quiénes son equinodermos? Equinodermos son los erizos, las estrellas de mar, los pepinos de mar. ¿Estamos genios? Ahora, nosotros los vertebrados que tenemos, sangre. Y el pigmento es la hemoglobina. Recuerda que la hemoglobina presenta al hierro. La hemoglobina tiene hierro. ¿Ya, genios? Y la linfa está en vertebrados.
Ahora, date cuenta que los vertebrados tenemos dos fluidos, sangre y linfa, y no es lo mismo, ¿ya? Cada uno tiene su función, ya lo vamos a ver después. Cuando yo digo órgano propulsor, me refiero al que va a empujar a la sangre o a la hemolinfa. En el caso de los anélidos, se dice que tiene 5 corazones, ¿no? Pero en realidad son 5 vasos contráctiles, ¿ya? Eso vamos a ver en un momento. Y los invertebrados presentan ya un corazón de verdad, pero este corazón se va a llamar neurogénico. ¿Cuándo se llama neurogénico? Recuerda bien, cuando el impulso para la contracción se forma en el sistema nervioso. Repito, cuando el impulso para la contracción se forma en el sistema nervioso, el corazón se llama neurogénico. O si quieres, de otra manera, un corazón neurogénico depende del sistema nervioso para contraerse. En cambio, los vertebrados tenemos corazón miogénico. ¿Qué significa eso? Que el corazón no depende del sistema nervioso para contraerse. No. El corazón se contrae por sí solo. El corazón presenta un sistema que hace que él solo se contraiga. Estamos por sí mismo. Por eso se va a llamar corazón miogénico. ¿Por qué mío? Porque recuerda que ese sistema se encuentra en el miocardio, que es la capa muscular del corazón. Ahora, nunca falta el que va a decir, profe, ¿y el bulbo raquídeo qué es lo que hace entonces? Buen detalle. El bulbo raquídeo es la parte del sistema nervioso central encargada de regular el ritmo cardíaco. No le dice al corazón que se contraiga. El corazón no depende, en nuestro caso, del sistema nervioso para contraerse. Ahora, a esta característica del corazón se le va a llamar automatismo cardíaco. El corazón, recuerda, tiene automatismo cardíaco, es decir, se contrae por un estímulo propio. Ahora, esto que hace que el corazón se contraiga, recuerda, se encuentra justamente en el miocardio, que es la capa muscular del corazón, por eso se llama miogénico. Ahora, ¿cómo se va a llamar esta estructura? Encargada de impulsar, encargada de hacer que el corazón se contraiga, el famoso sistema nodal. Ahora tenemos los vasos conductores. Los vasos conductores pueden ser arterias, venas, capilares. Las arterias llevan sangre oxigenada del corazón a los tejidos. Y las venas llevan sangre desoxigenada, poco oxigenada o hipoxigenada de los tejidos hacia el corazón. ¿Ya, genios? Los capilares tienen por función justamente conectar arterias y venas. Y recuerda que los capilares son porosos, por decirlo de alguna manera. O si quieres, sus paredes son muy delgadas y por eso permiten que haya intercambio de gases e intercambio de nutrientes entre la sangre y los tejidos. Ahora vemos acá el sistema circulatorio abierto. Esto está presente, como les dije hace buen rato, en moluscos, excepto cefalópodos. Recuerda que los cefalópodos son los pulpos, los calamares y las potas. Y en todos los artrópodos, absolutamente todos. En el caso de los artrópodos, recuerden bien porque esto es lo que siempre viene. Ellos presentan un corazón dorsal. ¿Qué quiere decir dorsal? Que está hacia la espalda del animal. ¿Ya? Recuerda, si estuviera hacia adelante sería ventral. Si está hacia la espalda, eso es dorsal. Ahora, date cuenta que el corazón es dorsal y presenta estos huequitos en el centro. Esos huequitos se van a llamar ostiolos. ¿Ya, genios? Muy bien. Ahora, date cuenta que prácticamente no hay vasos sanguíneos. Cuando los corazones se contraen, ¿qué va a pasar? El fluido, la hemolinfa sale y va a bañar a los órganos. Una vez que los órganos están bañados, el corazón se relaja. Al relajarse el corazón, este fluido que estaba acá regresa. ¿Por dónde regresa? Por los huequitos llamados ostiolos. No te olvides, el corazón se contrae, el fluido sale, baña los órganos. El corazón se relaja. Y el fluido regresa. ¿Por dónde regresa? Por los ostiolos. Date cuenta de ese detalle. Ahora, este espacio que está acá no existe en la vida real.
Simplemente se le va a llamar hemocele al espacio que está entre los órganos. ¿Estamos? O sea, tú no vas a encontrar, bueno, si es que alguien estudia biología, alguien va a abrir un animal y va a decir, acá está el hemocele. No, eso no. Hemocele simplemente se le llama a todos los espacios que están entre los órganos, por donde la hemolinfa va a circular bañándolos. ¿Estamos o no? Recuerda, el hemocele es algo virtual, algo imaginario. ¿Estamos? Simplemente se le va a llamar así a todo el espacio que hay entre los órganos. ¿Estamos, genios? Todo el espacio se va a llamar hemocele. Entonces, como el fluido, que en este caso el hemolinfa, sale del sistema, se va a llamar sistema circulatorio abierto. ¿Ya, genios? Ahora, al hemocele también se le va a llamar laguna celómica. Es por eso que este sistema circulatorio se le va a llamar abierto o lagunar. ¿Por qué? Porque presenta una laguna celómica. Ahora vamos a hablar del sistema circulatorio cerrado. Recuerda que se llama cerrado cuando el fluido no sale del sistema. Cerrado, el fluido no sale del sistema. ¿Ya, genios? Uno de los primeros que presenta esto, ¿quiénes son? Los calamares, las potas, las jibias. ¿Estamos? ¿Quiénes son ellos? Los cefalópodos. ¿Ya, hijos? Bueno, también los pulpos. Acá yo he hecho un cefalópodo cualquiera. Es un calamar. ¿Te has dado cuenta? Ahora, ¿por qué cerrado? Porque la hemolinfa nunca sale del sistema, jamás. Está encerrado en el corazón y encerrado en los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Recuerda que en el anterior la hemolinfa salía del sistema y bañaba los órganos. Acá no. El fluido está encerrado en el corazón y en los vasos. ¿Ya, genios? Ahora mira, acá encontramos que un corazón tricameral. ¿Por qué corazón tricameral? Porque tiene dos aurículas y un ventrículo. Mira cómo es la idea. Este es el ventrículo que está en el centro. Se contrae. Y cuando se contrae, sale la hemolinfa hacia los tejidos. ¿Estamos? La hemolinfa sale rica en oxígeno. Llega a los tejidos, bota el oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Regresa. ¿Estamos? Pero regresa con poco oxígeno. Y acá ocurre algo interesante. Hay un órgano de la respiración llamado branquias. En él, la hemolinfa con poco oxígeno empieza a dejar el CO2 y recoger el oxígeno. Repito, en el órgano de la respiración, que son las branquias, la hemolinfa deja el CO2 y recoge el oxígeno. ¿Queda la idea? Ahora, a ese proceso se le va a llamar hematosis. No se olviden, hematosis. En la hematosis, la hemolinfa, en este caso, deja el CO2 y recoge el oxígeno. Por lo tanto, aquí donde está señalando ahora, hay hemolinfa con poco oxígeno. Cuando pasa por las branquias, ya tengo hemolinfa con mucho oxígeno. Pero no entra al ventrículo, no entra aquí. Lo que estoy apuntando en este momento son las aurículas. Esta es una aurícula y esta es otra aurícula. ¿Se han dado cuenta? Entonces mira, el corazón se contrae y lleva la hemolinfa a los tejidos. Deja el oxígeno, recoge el CO2 y luego baja las branquias. Aquí ocurre la hematosis. Deja el CO2, recoge el oxígeno y entra a las aurículas. Y de las aurículas, ¿a dónde va a pasar, genius? ¿A dónde va a pasar? Al ventrículo. Y sale. Espero que se entienda. Recontra sencillo. Recuerda que esto es solamente en los moluscos del tipo cefalópodo. El resto de moluscos tiene sistema circulatorio abierto. Esto que está acá es un anélido. Recuerda que los anélidos son los gusanos anillados. Estamos, genios. Los gusanos anillados son la lombriz de tierra, los oligoquetos, las sanguijuelas. ¿Qué tienen ellos? 5 corazones periesofágicos. Entendamos el término. ¿Por qué peri? Alrededor. Esofágico, esófago. 5 corazones alrededor del esófago. ¿Qué más tienes que recordar? Que en realidad no son corazones, sino son vasos contráctiles. No te olvides, son vasos contráctiles. Y mira, tienen 2 vasos sanguíneos, ¿no? Uno ventral, recuerda que ventral siempre está hacia abajo, y otro hacia arriba, que es el vaso dorsal.
Ya, genios, extremadamente sencillo. Ahora, un detalle interesante es que los anélidos presentan hemoglobina, pero su hemoglobina está disuelta en la hemolinfa, porque no tienen glóbulos rojos como nosotros. No. En nuestro caso, la hemoglobina está encerrada en los glóbulos rojos. En el caso de ellos, no, la hemoglobina está disuelta. Ya, genios. Ahora vamos a ver el sistema circulatorio en vertebrados. En este caso, vamos a ver primero el de peces. Los peces tienen sistema circulatorio cerrado simple. Sistema circulatorio cerrado simple. Espero que se den cuenta. ¿Por qué cerrado? Porque la sangre en ningún momento sale del sistema. Siempre está encerrada la sangre en el corazón y en los vasos. Segundo, porque es simple, porque como se dan cuenta, solo da una vuelta. Solo da una vuelta. Estamos genios. Acá, esto que está acá, ¿qué van a hacer? Van a ser los capilares branquiales. Aquí, en los capilares branquiales o capilares respiratorios, va a ocurrir la famosa hematosis. Recuerda que la hematosis es el intercambio de gases. La sangre deja el CO2 y recoge el oxígeno. Recuerda que la hematosis ocurre en el órgano de la respiración. En este caso va a ser las branquias. El corazón de los peces es bicameral porque tiene dos cámaras. Otros dicen bilocular. Bilocular, es decir, que tiene dos lóculos. Bicameral o si quieres bilocular. Ahora, una cámara, un lóculo es una aurícula. Y la otra cámara u otro lóculo es el ventrículo. Bicameral porque tiene una aurícula y un ventrículo. Recuerda que la sangre llega al corazón por las aurículas y sale por los ventrículos. Un detalle más, en el caso de los peces, y solo los peces, el único tipo de sangre que pasa por el corazón es la sangre venosa. ¿Ya, genios? Mira, la sangre sale del ventrículo venosa, o dicho de otra manera, hipoxigenada, o de otra manera, con poco oxígeno, por esta azul. Llega a los capilares, dejan el CO2, recogen el oxígeno y la sangre rica en oxígeno se va ¿a dónde? A los tejidos. Deja el oxígeno, recoge el CO2 y la sangre regresa al corazón. ¿Por dónde regresa? Por la aurícula. Luego pasa al ventrículo y el ciclo vuelve a comenzar. Este detalle es muy importante, de toda importancia. Mira, hijo mío. Aurícula, ventrículo. La sangre entra por la aurícula y sale por el ventrículo. ¿Y cuál es el detalle? Que la única sangre que llega al corazón va a ser la sangre venosa, o sangre hipoxigenada o sangre poco oxigenada. ¿Cuántas vueltas dio? 1. Por eso se va a llamar sistema circulatorio simple. Así como hay sistema circulatorio simple, también hay sistema circulatorio doble, cerrado doble. En este caso van a haber dos circulaciones. La primera se va a llamar circulación menor, que va a llevar la sangre del corazón a los pulmones. ¿Y su función cuál es? Oxigenar a la sangre. Y la circulación mayor tiene por objetivo llevar la sangre con oxígeno a los tejidos. En el caso de anfibios y reptiles, el sistema circulatorio es cerrado, doble e incompleto. ¿Por qué incompleto? Porque hay mezcla de sangres. ¿Dónde ocurre la mezcla de sangres? En el corazón. Estos animalitos presentan un corazón tricameral, formado por dos aurículas y un ventrículo. La mezcla de sangres va a ocurrir en el ventrículo. Mira, ¿qué es lo que pasa? Date cuenta que tiene dos circuitos. Estamos genios, dos circuitos, dos recorridos. La sangre sale del ventrículo hacia los tejidos. Y ahí ocurre el intercambio de gases entre la sangre y los tejidos. La sangre deja el oxígeno y recoge el CO2. Una vez que recoge el CO2, regresa por las venas hacia la aurícula. En este caso, la aurícula derecha. Ya, genios, la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo, al único ventrículo, y ahí se mezcla con la otra sangre. Y luego sale por la arteria pulmonar y se va a ir ¿a dónde? A los pulmones. ¿Para qué? Para dejar el CO2 y recoger el oxígeno.
El intercambio de gases que ocurre, recuerda, en los pulmones, en el órgano de la respiración, se va a llamar hematosis. Aquí recoge el oxígeno y la vena pulmonar que va a llevar la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Ese es un detalle muy importante. Recuerda que siempre que diga pulmonar, lleva lo contrario. La arteria pulmonar lleva sangre venosa o, si deseas, sangre poco oxigenada. Estamos. La arteria pulmonar lleva sangre venosa, sangre poco oxigenada, o si quieres, sangre hipoxigenada, o si quieres, sangre desoxigenada. Y la vena pulmonar lleva sangre arterial, o si quieres, sangre oxigenada. Ya, genios, no te olvides. Nunca se olvide ese detalle. Entonces, una vez más, la sangre sale, estamos, del ventrículo, rica en oxígeno. Va al cuerpo y en los capilares del cuerpo, los capilares sistémicos, deja el oxígeno, recoge el CO2, intercambio de gases entre la sangre y los tejidos. Luego la sangre regresa por las venas hacia la aurícula derecha, aurícula derecha. Estamos, genios, de ahí pasa al único ventrículo y sale por la arteria pulmonar. En los pulmones va a dejar el CO2 y recoge el oxígeno, intercambio de gases. A este intercambio se le va a llamar hematosis. Luego, recuerda, sale de los pulmones por la vena pulmonar. ¿Recuerdas? Arteria pulmonar lleva sangre venosa. Vena pulmonar lleva sangre arterial. ¿Y por dónde regresa? Por la aurícula izquierda. Izquierda. Genios, y luego pasa al ventrículo y el circuito vuelve a empezar. Recuerda, corazón tricameral, porque tiene tres cámaras, 2 aurículas y un ventrículo. Estamos de aquí para arriba, circulación menor, de aquí para abajo, circulación mayor. Todo estaría bien, pero como siempre hay excepciones. ¿Quién es la excepción? El cocodrilo. El cocodrilo, si bien es cierto, es un reptil, es lo máximo, es un reptil, pero presenta corazón tetracameral, con 2 aurículas y 2 ventrículos. Ahora, aparentemente no debería haber mezcla de sangre, ¿sí o no? Porque el corazón es tetracameral. Recuerda que la mezcla ocurre en el ventrículo. Sin embargo, los cocodrilos presentan el famoso foramen de Panizza. El foramen de Panizza va a permitir justamente esta mezcla de sangres, donde se encuentra fuera del corazón. No se olviden, muchos no se dibujan acá el foramen, no sé dónde lo dibujan, en el corazón. No, el foramen de Panizza está fuera del corazón. Ahora vamos a ver el sistema circulatorio cerrado doble completo. Se va a llamar completo porque acá no hay mezcla de sangres. No. Date cuenta que aquí está bien separado el corazón derecho y el corazón izquierdo. A la aurícula derecha y ventrículo derecho se le va a llamar corazón derecho. Y a la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo se le va a llamar corazón izquierdo. Quiero que te des cuenta de este detalle. Este sistema circulatorio está presente en aves y mamíferos y no hay mezcla de sangres porque el ventrículo está completamente separado. ¿Estamos, genios? Recuerda un detalle adicional, que los mamíferos son los únicos que presentan glóbulos rojos anucleados. ¿Qué quiere decir? Que son los únicos que presentan glóbulos rojos sin núcleo. Estamos. Todo el resto, peces, anfibios, reptiles, aves, tienen glóbulos rojos con núcleo. Los mamíferos somos los únicos que no tenemos glóbulos rojos con núcleo. Nuestros glóbulos rojos son anucleados. ¿Ya, genios? Muy bien, el corazón en aves y mamíferos es tetracameral. ¿Qué quiere decir eso? Con 2 aurículas y con 2 ventrículos. Ahora mira lo sencillo. La sangre sale ¿por dónde? Sale por el ventrículo izquierdo, sale por la aorta, sale del ventrículo izquierdo por la aorta. Es una sangre rica en oxígeno. Llega a los tejidos, deja oxígeno en los tejidos y recoge CO2, intercambio de gases. Luego regresa por las venas cavas, ¿hacia dónde? Hacia la aurícula derecha. Pasa al ventrículo derecho y sale por la arteria pulmonar. Recuerda que la arteria pulmonar lleva sangre venosa, sangre desoxigenada, sangre hipoxigenada,
sangre pobre en oxígeno. Llega a los pulmones y aquí, como siempre en los pulmones, ocurre la hematosis, que es el intercambio de gases, que va a dejar el CO2 que va a recoger el oxígeno. Una vez que es rico en oxígeno, la sangre regresa ¿a dónde? ¿Regresa por dónde? Por las venas pulmonares. Las venas pulmonares llevan sangre arterial, sangre rica en oxígeno. ¿Por dónde llega? Por la aurícula izquierda. Luego pasa al ventrículo izquierdo y el ciclo vuelve a comenzar.